Buen día, Misión Ixtapaluca. Buen día, hermanos en Cristo, y buen día, amigos que nos acompañan en esta ocasión. ¿Qué mejor promesa tenemos como hijos de Dios, como este pasaje que acabamos de mostrar de Isaías? Dios está dando esa promesa firme. Yo les daré lugar en mi casa. Él dice que va a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Dice que nos va a dar lugar en su casa. Dentro de sus muros habla de protección, de seguridad. Es un lugar que no puede ser invadido por el enemigo. Estamos en buenas manos con Él. Y dice que también nos va a dar nombre mejor que el de hijos e hijas. Fíjense, ya de por sí Él dice que somos sus hijos, nacidos de Él, nacidos por su voluntad, y ahora dice que nos va a dar un nombre mejor todavía que el de hijos e hijas, que es algo que nuestra mente no puede ni siquiera imaginar. Y dice que es un nombre perpetuo que nos va a dar, el cual nunca perecerá. Se va con nosotros. Tenemos vida eterna, no vamos a perecer. Vamos a concluir en esta ocasión con la segunda parte de ¿tú cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Verdad? Es el título real. ¿Cuál es tu nombre? Y para dar una introducción a este estudio, primero vamos a ver una reflexión que muy corta, pero que nos da la idea de que es difícil la vida cristiana. Claro que es difícil. El Señor Jesús nunca dijo que fuera fácil. Por mi nombre, dice el Señor, serán perseguidos, blasfemados, eh, habrá aflicción, pero confíen, dice, yo ya he vencido al mundo. Y bueno, nos va a dar ese aliento para entender que Él está con nosotros todo el tiempo. Vamos a alabarle también, vamos a unirnos en espíritu con su boca, si gustan, con esas alabanzas, dos de las que ya tuvimos la vez pasada. Puedo imaginar, ¿verdad? La primera, vamos a introducir con esa. Y podemos imaginar cómo será ese momento del encuentro con el Señor Jesús cuando partamos de esta tierra, sea por muerte o sea por arrebatamiento, cuando estemos en su presencia. ¿Cómo será? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a danzar delante de Él o vamos a estar quietos y callados? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que vamos a estar en su presencia, si es que ya hemos nacido de nuevo, si es que ya nos hemos arrepentido, ya hemos rendido nuestra vida y hemos confiado únicamente en la obra del Señor Jesús, no en una religión, sino en la obra perfecta del Señor Jesús. Después nos iremos a una alabanza que vamos a estar repitiendo, pero es un anhelo del corazón. Yo quiero ser como tú. Queremos ser como Dios. Para poder serlo, tenemos que estar revisando la Biblia, viendo sus atributos, examinando la vida del Señor Jesús cuando estuvo en la tierra y decirle, yo quiero ser como tú. Es un anhelo. Nos cuesta trabajo, es difícil como dijimos, pero Dios nos va a ir dando la fortaleza, sabiduría, el entendimiento para poder imitarle a Él. El apóstol Pablo decía, sean imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. No es que se estaba poniendo Él como ejemplo, Él solamente estaba diciendo, yo imito al Señor. Lo que yo hago también ustedes háganlo, imiten al Señor. Y vamos a terminar con ese himno que tuvimos la vez pasada, animado por la juventud, ¿verdad? Esos jóvenes, es grato ver esos rostros de tantos jóvenes que están creyéndole al Señor, que están entregando sus vidas en esa flor de su juventud. Y vamos a entonar junto con ellos, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es. Eh, Dios nos ha puesto ese nombre, lo vamos a ver hoy en la conclusión. Dijimos que había un nombre espiritual mientras estemos aquí en la tierra y un nombre celestial cuando lleguemos a su presencia. Así es de que
Vamos a comenzar ahora mismo. La vida es como una carrera. En ella hay obstáculos y situaciones que ponen a prueba nuestra actitud y determinación. La clave del éxito es tener al entrenador correcto. No lo niego, a veces siento que me faltan fuerzas y que tú estás lejos de mí. Y pienso, es duro seguirte, Señor. Pero en los momentos más difíciles siempre has estado conmigo para decirme, no te rindas, yo te ayudo. Es por eso que cuando siento miedo, yo en ti confío. Puede ser duro seguirte, pero es imposible dejarte, Jesús. Puedo imaginarme, soñar cómo será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar, cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme. Solo imaginarme. Puedo imaginarme el día que yo vea al reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre. Solo adorar. Puedo imaginarme, solo imaginarme, rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar, cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme, solo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar, cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme, solo imaginarme, puedo imaginarme, solo imaginarme, yo puedo imaginarme, solo imaginarme. Puedo imaginarme una eternidad
con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme. Quiero ser como tú. Díselo al Señor en esta noche. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Señor, yo quiero ser. Yo quiero ser como tú. Quiero ser un vaso de tu amor. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como. Levanta tus manos y levanta tu voz y díselo una vez más al Señor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Díselo una vez más. Yo quiero ser, yo Quiero ser queremos ser como tu Señor. Dile una vez más, yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como Levanta tus manos al Señor y dile, Señor, Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierra.
¿Estaremos callados o estaremos alabando, diciéndole aleluya, su nombre sea alabado eternamente? Vamos a estar con ese anhelo mientras aquí en la tierra. Quiero ser como tú, Señor. Ayúdame. Yo quiero ser como tú. Y vamos a gozarnos también. Hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es. Sí, mío es. Y los ángeles cantan, cuentan esta historia. Salvo es el pecador cada uno de nosotros. Y pues vamos a estar gozosos también. Bien. La primera parte que vimos en la vez anterior, hablamos de que había unos nombres que Dios asignó con un propósito por su significado, y había otros nombres que se los pusieron sus padres a esos personajes, pero que también tenían un propósito y nos mostraban cómo deberíamos ser y cómo no deberíamos ser. Dijimos en el caso, por ejemplo, de Enos, que significa mortal, enfermo, olvidadizo, desesperanzado, lo que está pasando hoy en el mundo con este COVID-19. La gente no tiene esperanza en la muerte, no tiene ninguna plan a futuro estando en la presencia de Dios. Simplemente se angustian. No dudamos que nadie quiere morir, que la muerte es algo que da temor en un principio, porque es un paso que jamás hemos experimentado, pero Dios nos da una esperanza. Por eso nos dice que seamos no como Enos, desesperanzados, enfermos de pecado de la cabeza a los pies, olvidadizos de Dios, no, sino como Enoc, dedicados a Dios, disciplinados en nuestro trato con Él. Hablamos de Noé, que se esperaba que diera descanso en medio de esa maldad que iba creciendo cada día, que es un tipo del Señor Jesús que nos da el descanso. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No es como la paz que les da el mundo, la paz que yo les doy. Vimos también a Abraham, Dios le cambió su nombre, padre de multitudes, que tenía que vivir con ese nuevo nombre y comportarse como si ya fuera, porque ya la promesa era para él específico. Hemos dicho que en la Biblia hay muchas promesas, pero no todas son aplicables como nosotros querramos. Cuando Dios afirma esa promesa en el corazón, en lo personal, entonces sí, adelante a comportarnos de esa manera, pero mientras no es estarle manipulando esa promesa a Dios. Vimos acerca de Sara, que representa la gracia, en contraste con la sierva, que es la ley, y terminamos con Isaac, que significa risa, y cómo Sara quiso compartir la gratitud, el gozo, la experiencia personal en su vida. Bien, vamos ahora entonces a continuar. Nos vamos al libro de Génesis con Jacob. Jacob, su nombre original, que significa suplantador, engañador, así era él. Y vamos a irnos colocando en cada uno de esos nombres para ver cómo Dios hace el cambio, y lo ha hecho nosotros también. Antes de Cristo éramos también engañadores, suplantadores, estafadores, hacíamos muchas cosas desagradables a los ojos de Dios. Pero Dios tuvo un encuentro con Jacob y le puso un nuevo nombre. Ya no te vas a llamar Jacob, tu nombre va a ser Israel, que significa el que lucha con Dios. Porque has luchado con Dios, ya has vencido. Lucha no es una lucha de pelea, era una lucha de perseverancia. Fuiste perseverante, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Es la perseverancia de los santos, la perseverancia del cristiano. Y Génesis 32, 27 y 28, que nos dice así: después de este encuentro, de esta lucha con el ángel del Señor, le dice a Jacob: suéltame porque va amaneciendo. No te soltaré si no me bendices, le responde Jacob. Y le dice: bueno,
desde el versículo 26, es esta situación, y le pregunta el ángel del Señor, ¿cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Jacob, le respondió él. Y el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Te has mantenido, fuiste perseverante, constante, no decayó tu ánimo. Tú esperabas esa bendición y la lograste. Bueno, pues igual, no es que nosotros nos esforcemos por conseguir esa bendición, no. La bendición ya está. Cuando le dice Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente, ese esfuérzate es sé perseverante, mantente firme, que no decaigas. Y si cae, levántate otra vez. 7 veces cae el justo y de las 7 se vuelve a levantar, dice el Señor. El justo, recordemos que en el Antiguo Testamento menciona al justo de aquel que tiene toda su confianza en la promesa de Dios. Bueno, fue perseverante con Dios, es lo mismo que Dios espera que hagamos nosotros en nuestra relación con Él. Si es que en verdad hemos experimentado el nuevo nacimiento. Si lo hemos experimentado, vamos a ser perseverantes, no vamos a decaer. Si no lo hemos experimentado, vamos a abandonar. Es lo que llaman la apostasía. Se parecía cristiano, hablaba como cristiano, oraba como cristiano, cantaba, alababa como cristiano, predicaba como cristiano, pero jamás fue cristiano. Cuando vino la situación difícil, como en la parábola del sembrador, dice, se secó, se alejó, se fue. Pero si somos realmente nacidos de nuevo, entonces la perseverancia va a estar ahí. Isaías 1, 18 al 20. Les recuerdo que voy a estar tomando todos estos pasajes de la Nueva Biblia de las Américas, que como hemos dicho, es también basada en la Reina Valera, con un lenguaje más actualizado para nuestra época. Bueno, nos dice en Isaías 1, 18 al 20. Vengan ahora y razonemos, le habla Dios a su pueblo, que andaba fuera de su voluntad. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si ustedes quieren y obedecen, ahí está el libre albedrío que nos da. Si quieren y toman acción, el querer como el hacer, que es cuando Dios ve el corazón que está dispuesto, Dios obsequia la fe, el querer y el hacer, y bueno, si quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Pero si deciden que no, se rehúsan y se rebelan, por la espada serán devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. Así es de que si hemos nacido de nuevo, estamos seguros de que nuestros pecados han sido limpiados por la sangre de Cristo. No es por nosotros, no es por nuestra religión, no es por nuestra vida, no es por nuestra bondad, no es por nada que nosotros podamos aportar. Es solamente la única obra del Señor Jesús y la fe que hemos depositado en esa obra. Y bueno, el nombre que tuvo Jacob fue confirmado por Dios. Eso lo vemos en Génesis 35, 9 y 10, cuando dice, cuando Jacob volvió de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo. Y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. Dios le confirma ese nombre. Y Dios va a confirmar también nuestro nombre aquí en la tierra, ese nombre espiritual que vamos a ver, y va a confirmar también nuestro nombre celestial. Vamos con otro personaje. Vamos con Salomón. Salomón, que significa pacífico, viene de esa palabra hebrea Shalom, Jerusalén, ciudad de paz, pacificador, Salomón.
y Dios le cambia el nombre. Dios le pone a él Jedidías, que significa amado de Dios. Salomón fue el hijo de David y Betsabé, y ya David había perdido un hijo con Betsabé, no nació y murió, y fue un juicio que Dios permitió sobre David por lo que había hecho con, se había mandado matar a su capitán, etcétera, pero nuevamente embaraza a Betsabé, tiene un hijo con ella, y bueno, en este caso Dios dice así, en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 24 y 25, que dice así: Entonces David consoló a Betsabé su mujer, y vino a ella, y se acostó con ella, y ella dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Salomón, y el Señor lo amó a Salomón, y envió un mensaje por medio del profeta Natán, y le puso por el nombre de Jedidías, por causa del Señor. Dios se agradó de este bebé que nacía, y pues amado de Dios significa Jedidías, y Dios le manda el mensaje: ponle Jedidías. Aunque todo el tiempo en la Biblia vemos que se le conoció como Salomón, pero Dios estaba dando el mensaje de que ahora él estaba de acuerdo con este bebé, porque tenía un plan para él, que sería hacerlo rey y gobernar de una manera que fuera reconocido hasta por los extranjeros que venían de todos lados para conocer la sabiduría de Salomón. Bueno, esos nombres de Salomón y de Jedidías, sus nombres son adecuados para el verdadero cristiano, ya que Dios quiere que desarrollemos esa característica de ser pacíficos, característica de nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo era el Señor en la tierra? Pues era un pacífico. Desde la profecía de Isaías 9:6, que nos dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Poderoso o Dios Fuerte, como Reina Valera, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. Él era un hombre de paz, y quiere que nosotros desarrollemos esa misma característica. Dice en una carta del apóstol Pablo que de ser posible estemos de parte nuestra, estemos en paz con los demás. No dice que los demás van a estar en paz con nosotros, pero dice que al menos nosotros, de parte nuestra, busquemos estar siempre en paz con los demás. Y realmente esta paz es una expresión de la gracia de Dios, si es que la vamos desarrollando. De hecho, es un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Es un fruto del Espíritu, pero es una expresión de la gracia de Dios. Mateo 5:9 nos dice precisamente, Mateo 5:9 es la bienaventuranza, dichosos es lo que significa bienaventurados, sumamente dichosos, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces Dios quiere que desarrollemos ese atributo semejante al de Él, de ser pacificadores, de tener esa paz. Mi paz les dejo, dice el Señor, mi paz les doy, no es como la paz que el mundo les da, la paz que yo les doy. Una paz que, dice el apóstol Pablo, sobrepasa todo entendimiento, va más allá de lo que podemos entender. Bueno, ¿por qué está con esa paz si está pasando esta circunstancia? Bueno, es algo que Dios da, fruto del Espíritu, una gracia de Dios, y algo que vamos desarrollando en obediencia a su palabra. Salomón, ese es Salomón Jedidías. Primera de Juan 4:19. Vemos que esa expresión de gracia, Dios la permite que se desarrolle,
cuando nos dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros tenemos la capacidad de amar porque sabemos que Él nos amó primero y Él va continuamente alimentando nuestro espíritu a su imagen y semejanza. Dice Pablo que vamos creciendo a la estatura del varón perfecto. Bien. El Señor Jesús, Dios también le puso el nombre al Señor Jesús. Le puso el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y le puso el nombre de Jesús, que viene siendo prácticamente lo mismo, porque significa Jehová salva, Jehová es salvación. Dios con nosotros, Jehová salva, Dios salva, está hablando de la misma persona. Lo vemos primero en Isaías 7:14. Isaías 7:14. Dice, por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y bueno, pues Mateo 1:21 nos confirma este nombre en la persona ya con el nombre de Jesús. Mateo está haciendo referencia de esa profecía, pero ahora él aplica el nombre de Jesús. Dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y bueno, es lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Nos ha salvado, es Dios con nosotros. Puedes personalizarlo, Dios conmigo. Dios mi Salvador, Jehová es mi Salvador. Ese es nuestro Señor, es muy personal y podemos estar seguros de que esa garantía que nos ha dado de vida eterna, Él la cumplirá, Él es fiel también. El Señor Jesús, nuestro único y suficiente Salvador, cumplió perfectamente con el propósito del Padre a favor de la humanidad. Una humanidad que estaba perdida en su pecado para ser librada de la condenación del infierno. Entonces, ese nombre de Jesús, Emmanuel, Jesús, Dios con nosotros, Jehová salva, es algo que tenemos que agradecer. Tenemos que estar seguros de que ya hemos nacido de nuevo y ahora Él vive en nosotros. Somos, dice Pablo, templo del Espíritu Santo que vive en nosotros y pues el Señor está también en nosotros. Dios con nosotros, está en nosotros. Vámonos con Mateo. Ahora los personajes del Nuevo Testamento. Mateo, conocido como Leví, que significa unido o apegado, y que también se le menciona, él mismo se menciona con el nombre de Mateo, que significa recompensa, regalo de Dios. Al principio, Mateo estuvo muy apegado a lo material, era cobrador de impuestos y bueno, él recababa los impuestos, se quedaba con una parte, otra parte la entregaba a Roma, pero humillándose, él estaba con ese oficio y poniéndose al servicio de los conquistadores romanos. Cuando tuvo su encuentro personal con el Señor Jesús, él entendió lo que es la gracia de Dios, ser salvo por gracia, un regalo inmerecido de salvación por fe, una recompensa que no tuvo que hacer nada para recibirla, porque era un regalo de Dios. Mateo, un regalo de Dios. Vámonos primero a Marcos 2:14, que dice así: al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, lo siguió. Eso lo menciona Marcos. Pero Mateo se menciona a sí mismo allí en Mateo 9:9. Dice, cuando Jesús se fue de ahí, recordemos, narrando Mateo su propio evangelio sobre él mismo. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: ven tras mí. Y levantándose, lo siguió. Bueno, pues
Dios quiere igual que seamos unidos, apegados a Dios, siempre tomados de la mano, como dice una alabanza, tomados de la mano con Él, yo voy por donde Él va. Entender que hemos recibido una recompensa en la cual no tuvimos que hacer absolutamente nada, solamente creerle lo que Él ha dicho de sí mismo, que es Dios hecho hombre, y creer que la obra que llevó a cabo fue una obra a favor de todo aquel que cree. Y como nosotros hemos creído, le creemos que Él ocupó un lugar sustituyéndonos a nosotros en el lugar de juicio, en lugar de la condenación, pagó por nuestros pecados y ahora nosotros somos vistos como si nunca hubiéramos pecado. Tenemos la vida eterna como un regalo de Dios. Eso es Mateo, regalo de Dios. Es la gracia de Dios. Seguimos adelante. Vámonos ahora con Juan. Juan el Bautista. Pero el nombre de Juan. Juan, que significa Dios ha tenido gracia. Dios ha sido misericordioso. Y creo que es algo que cada uno de nosotros hemos experimentado, otra vez, siempre subrayando si hemos nacido de nuevo. A Lucas 1:13, que dice en ese diálogo del ángel con Zacarías, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Juan, que significa precisamente Dios ha tenido gracia, Dios ha sido misericordioso. Así es de que ha mostrado Dios su gracia al preparar el camino del Mesías Salvador por medio de anunciar la palabra de Dios, mostrando la consecuencia del pecado y la solución provista por Dios por medio del arrepentimiento. Recordemos que Juan fue un proclamador del Evangelio, preparó el camino del Señor y su mensaje principal era arrepiéntanse. Y es el mensaje para el día de hoy también. Hoy en día no basta con tener una religión, no basta con llevarla fielmente esa religión, no basta con ser una buena persona, no basta con vivir una vida que sea admirable por todos. No basta. Para Dios eso no tiene que ver. Si es que antes no ha habido un arrepentimiento. ¿Cuándo es que hay un arrepentimiento? Cuando hemos reconocido nuestro pecado realmente. ¿Cuál es nuestro pecado? Que vivíamos en independencia de Dios. Creíamos que por nuestras buenas obras o religión o nuestra vida era suficiente y Dios teníamos el derecho. Creíamos que teníamos el derecho de ir al cielo. Creíamos que hasta a veces Dios nos quedaba de ver de tan buenos que éramos. Pero no, dice la palabra de Dios que no es por obras para que nadie se gloríe. Y pone dos ejemplos. En Santiago nos dice, bueno, pues si alguno guarda la ley, que son las buenas obras, pero falla en uno de los mandamientos de la ley, se hace culpable de los otros 9. Así es de que no hay excusa. Y en el Antiguo Testamento lo menciona también cuando dice, bueno, pues puede que tú hayas vivido una vida íntegra. Posiblemente el justo, dice, ha vivido una vida íntegra, pero si comete un solo pecado, toda su justicia no cuenta. Por ese pecado tendrá que ser juzgado. Es lo mismo de Santiago. Así es de que el arrepentimiento es lo básico, lo predicó Juan, pero también lo predicó el Señor Jesucristo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue su primer mensaje, su primera exhortación a la humanidad. Arrepiéntanse. ¿Qué significa arrepentirse? Dar media vuelta. Yo iba cada vez más alejándome de Dios porque pensaba que llevaba una buena vida o una buena religión. Pero cuando entendí que eso no me servía de nada, entonces arrepentirse significa dar media vuelta y empezar a caminar hacia Dios en base a su palabra,
dirigidos por su palabra. Esa palabra, como dice el Señor, tu palabra es verdad, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y bueno, esta verdad te va a llevar hasta la presencia de Dios. Así es de que vas a ir conociendo sus atributos, su mensaje, y vamos a ir conociendo el corazón de Dios. El arrepentimiento es básico. Marcos 1:4 es el buen ejemplo que podemos poner. Dice así: Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Ese es el mensaje principal. Y bueno, en otra ocasión los fariseos queriendo probar al Señor Jesús, le platican acerca de unos galileos que murieron. Pilatos los mandó matar y su sangre fue mezclada con la sangre de los sacrificios, y ellos decían, como el judío normal pensaba que de Galilea no podía salir nada bueno. De hecho, vemos que Natán, cuando le dicen que Jesús era Galileo, y dice, bueno, de Galilea puede salir algo bueno, eran despreciados, pensaban que de ahí no vendría nada bueno. Y bueno, le plantean al Señor Jesús esta anécdota. Pilato mandó matar a esos galileos y mezcló su sangre con la de los sacrificios. ¿Y qué les responde el Señor Jesús? ¿Piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O sea, no se sientan ustedes los buenos. Si ustedes cometen pecado, igualmente perecerán. Entonces, mientras vivas en pecado, y vivir en pecado significa vivir sin Cristo, sin la obra de Cristo en tu vida. Eso es ya vivir en pecado, vivir en dependencia de Dios, vivir en tu propio mundo, tu propia idea, tu propia filosofía, tu propia religión. Si Cristo no es el único y suficiente, entonces todo lo demás, estás sin Cristo, estás en pecado y necesitas arrepentirte. Necesitamos arrepentirnos si estamos en esas circunstancias. Bueno, este es en el caso del nombre de Juan. Y vámonos ahora al nombre de Pedro, Simón Pedro. Simón significa que oye, que obedece. Ojalá fuéramos Simones, nosotros, que oímos la palabra de Dios y que obedecemos la palabra de Dios. Y el otro nombre que el Señor le puso fue ahora Pedro, Petros, que significa roca, una roca pequeña, una piedra pequeña. No es que la iglesia se fundara sobre él, sobre Pedro, sino que sería solamente Pedro sería una pequeña roca, tal y como el resto de los cristianos, solamente una piedra tal y como el resto de los cristianos. ¿Cómo es el resto de los cristianos? Rocas igual que Pedro. ¿Dónde dice eso? Bueno, primero, cuando menciona a Pedro, le dice en Lucas 6:14, Simón, a quien también llamó Pedro, cuando llama a sus 12, Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, son los nombres de los que fue llamando como sus discípulos para ser apóstoles. Y bueno, Simón, a quien también llamó Pedro. Pero, ¿dónde dice que nosotros somos piedras también, como Pedro? Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice Pedro, viniendo a él, al Señor Jesús, y viniendo a él como a una piedra viva, ahorita lo vamos a explicar, esa piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, pues esto se encuentra en la Escritura. Entonces dice que nosotros como piedras vivas, igual que Pedro, vamos a ir siendo edificados, vamos a edificar esa casa espiritual para ese sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, no por nosotros,
sino por medio de Jesucristo que vive en nosotros. Así es de que nosotros somos pequeñas piedras igual que Pedro. El Señor Jesús es la verdadera piedra. Pedro, en el griego es Petros, que es una piedra pequeña. Pero el Señor Jesús, cuando dice, viniendo a Él como piedra viva, esa palabra piedra es la palabra Petra, que es un monolito, una piedra gigante. Vamos a ver en Mateo 16, 18. Le dice al Señor, yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña. Y sobre esta roca, sobre esta Petra, ¿cuál roca? La declaración que acababa de hacer Pedro. Fue una situación en la cual el Señor Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, eres Elías, Jeremías, uno de los profetas. Y bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro rápidamente le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y bueno, el Señor Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque es esto de que soy el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, una roca pequeña, y sobre esta roca, Petra, sobre esta declaración que acabas de hacer, que soy yo mismo, voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así es de que la iglesia no está edificada sobre Pedro, como la iglesia tradicional lo declara, sino el Señor Jesús ha dicho ese contraste, Petros, Petra, roca pequeña, roca gigante, un monolito. Él es el monolito, Él es la Petra y Él es la declaración de Pedro, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y sobre Él se iba a edificar su iglesia, y entonces la victoria estaría asegurada. Porque vemos que si lo hacemos sobre una iglesia humana, pues vemos todo lo que está pasando en la iglesia humana, ¿verdad? Todo el desorden, toda la sociedad, toda la suciedad, perdón, los engaños, etc. Ese es Pedro. Y Primera Corintios 10:4. El apóstol Pablo está escribiendo y dice, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca, otra vez está utilizando la palabra Petra, de una roca espiritual que lo seguía, y la roca Petra era Cristo, ese gran monolito, eso que no tiene comparación con las piedras pequeñas, es Cristo. Bien, vámonos ahora con el apóstol Pablo precisamente. Pablo, su nombre original es Saulo, que significa pedido o anhelado. Y el nombre que usó ya de batalla espiritual fue Pablo, que significa pequeño. ¿Y por qué Pablo usó ese nombre pequeño? Porque él era humilde, él sabía que tenía que medirse ante Dios, ante Cristo, y él quedaría mejor a su servicio, a sus pies. Hechos 13:9. Dice así, entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, etcétera. Está hablando con Elimas el mago. Pero aquí vemos que tiene los dos nombres, Saulo, llamado también Pablo. Aunque era un gigante espiritual, conocía lo que era humillarse en la presencia de Dios. Segunda a los Corintios 12:9 nos pone ese buen ejemplo. Pablo tiene un problema en su ser, en su cuerpo. Hay muchas versiones acerca de eso, pero tenía un problema. Él había estado en la presencia de Dios al tercer cielo, y después de eso tuvo ese problema. Y dice que 3 veces le había pedido al Señor, le había rogado para que quitara eso de él. Y dice, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto,
con muchísimo gusto, aquí ya está diciendo Pablo, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Ojalá seamos como Pablo, ¿verdad? Humildes, que dejemos que reconozcamos que somos débiles y que lo necesitamos a Él y que dependemos de Él y que todo es por Él y para Él. Y Pablo lo reconoció. Y bueno, él decía, con gusto me voy a gloriar en mis debilidades. Él habla sobre este mismo tema de la humildad en Efesios 4, 1 y 2, que nos dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Bueno, aquí Pablo está hablando de lo que él estaba viviendo. Él era humilde y era manso delante de Dios y también delante de los hombres. Y bueno, está exhortando para que dice, bueno, si tú como cristiano, como hijo de Dios, ya estás viviendo, o más bien debes vivir de una manera que respalde esa vocación con la que fuiste llamado. Fuiste llamado al servicio de Dios, cristiano, hijo de Dios. Fuiste llamado a esa vocación. Bueno, vive de acuerdo a esa vocación y eso, a fuerzas, va a tener que incluir la humildad y la mansedumbre, la paciencia y soportarse unos a otros, que es lo que cuesta más trabajo. Lucas 14:11 nos dice el por qué. Porque todo el que se engrandece será humillado, y el que se humille será engrandecido. Fácil. Todo el que se quiere sentir superior a otros, dice Dios, yo lo voy a humillar. Pero el que se humilla delante de mí, yo lo voy a engrandecer. O como una vez dijo un pastor en una predicación a una congregación, humíllate de tu propia voluntad, por tu propia decisión, humíllate antes de que Dios te humille. Es duro ser humillado por Dios, mejor conviene humillarse uno voluntariamente, vivir de una manera mansedumbre y humilde delante de Dios. Vámonos a otro nombre, un nombre que se autonombra y es Dios mismo. Él se autonombra. Éxodo 3, 13 y 14. Está Dios en un diálogo con Moisés, listo para enviarlo de regreso a Egipto para liberar a su pueblo. Y le dice Moisés a Dios, dice, entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Bueno, el yo soy significa el que existe en sí mismo, el eterno. Así es de que Dios se ha nombrado a sí mismo. Soy el eterno, soy el creador, soy el que existe en sí mismo. A mí nadie me ha inventado. Yo existo por mí mismo desde la eternidad y hasta la eternidad. Nunca tuve un inicio, nunca tendré un fin. La mente humana no capta eso. ¿Cómo es que no tuvo un inicio? Entonces, ¿de dónde salió? Es eterno. La mente no puede captar eso. Pero Él se ha nombrado. Yo soy el que soy. Es el nombre. Desde aquí, Dios nos muestra que el nombre tiene un significado profundo para sus planes y propósitos. Y aquí es donde vamos a ver ahora sí nuestro nombre espiritual aquí en la tierra y nuestro nombre celestial. Primero vámonos a Apocalipsis 2:17. Cada cristiano verdadero, ya que estemos en la presencia de Dios, vamos a recibir un nuevo nombre y únicamente Dios y quien lo reciba lo conocerá, pero que en su momento cumplirá sus planes y propósitos. Apocalipsis 2:17 dice así, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Solamente aquel que lo recibe va a conocer ese nombre. Cada uno de los cristianos en la presencia de Dios vamos a recibir esa piedrecita. Es un simbolismo, era una costumbre que se usaba en esos tiempos y la está aplicando aquí Juan de esa manera. ¿Sabes qué? Ahí te va un nombre y solamente tú lo vas a conocer. Apocalipsis 3:12 nos confirma eso. Dice nuevamente al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, y mi nombre nuevo. Él va a escribir su nombre nuevo. ¿Cuál va a ser? ¿Cómo será? No sabemos. Son conjeturas lo que podemos sacar, o invenciones si decimos algo, pero no lo sabemos. Solamente hasta que estemos en su presencia vamos a conocer ese nombre. Ese es el nombre celestial que vamos a recibir. Es el nombre de nuestro Dios. Como él dice, mi nombre nuevo. Hasta él mismo tendrá un nombre nuevo, ¿cuál? No sabemos. Pero ¿qué va a pasar mientras que estamos aquí en la tierra? Bueno, Hechos 11:26 dice así: y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Aquí está hablando cuando Bernabé va a Tarso para buscar a Saulo por indicaciones de Dios. Dice, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Podemos decir que el nombre espiritual que tenemos aquí en la tierra es el de cristianos. Aquí en este pasaje está mencionando de que en ese momento, en ese lugar, se les llamó por primera vez cristianos a los discípulos, pero era un nombre, para la gente de afuera era como un apodo, era una burla. Estaban diciendo, como los cristianos decían, Cristo vive en mí. Y entonces decía, ay, si Cristo vive en ti, que está chiquito, tienes un Cristo chiquito, eres un Cristito tú también. Y por eso se les llamaron cristianos, pero en son de burla. Ahora nosotros, ser llamados cristianos, debe ser un honor, es un honor. Mientras llegue ese momento en que recibamos esa piedrecilla, hemos recibido un título honorífico, el cual debemos ejercer dignamente, porque lo estaremos representando mientras estemos vivos. ¿A quién estamos representando? Al propio Señor Jesús. Vámonos a 2 Corintios 5:20, que nos dice así: por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Es el mensaje del Evangelio. Reconcíliense, arrepiéntete, reconcíliate. Estás enemistado con Dios. Él no está enemistado contigo, tú sí con Él. Desde el momento en que no lo tomas en cuenta, que no es el primero en tu vida. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si no lo estás cumpliendo, no es parte de tu vida, no es el primer lugar. Simplemente arrepiéntete, reconcíliate. Bueno, Efesios 4:22-24, Pablo dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por eso es que Dios nos ve, no nos ve a nosotros, ve al Señor Jesús en nosotros, lo ve a Él, y por eso es que nos recibe y nos ve santos, irreprensibles y sin manchas. Así es de que es el que ha limpiado nuestro pecado, nos ha visto ahora de una nueva manera,
Así es de que tenemos una anterior manera de vivir, sí. El viejo hombre se ha despojado. Ahora está el nuevo hombre, estamos revestidos del nuevo hombre, Jesucristo. El viejo hombre se corrompía por deseos engañosos, pero ahora somos renovados, la mente, el espíritu, somos semejantes a Dios, como Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, pues cada día vamos siendo cada vez más semejantes a Dios. Dice la palabra de Dios que vamos creciendo a la estatura del varón perfecto. Así es de que estamos revestidos del nuevo hombre y este nuevo hombre ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Ahora nos vamos a Gálatas 2:20, que dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hemos muerto junto con Él, pero junto con Él hemos resucitado, dice Pablo, y además de cuentas dice, ya no somos nosotros los que vivimos, ahora es Cristo el que vive en nosotros, y esta viva vida que vamos a estar viviendo cada día en la carne, la vamos a estar viviendo por fe, por la fe en el Hijo de Dios, por la fe que Él vive en nosotros y por la fe que Él tiene y que le dejamos que se exprese en obediencia a nosotros, en obediencia. Bueno, reconocemos ese amor que nos tuvo, esa entrega que hizo por nosotros y por lo tanto reaccionamos y le dejamos que Él vaya manifestando su obra en nosotros. Y terminamos con 2 Corintios 3:18. Dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor Jesús. ¿A qué se refiere esto? Bien, aquí Pablo está haciendo una referencia de lo que pasó con Moisés. Dice que nosotros estamos con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor. Y eso nos va transformando a su misma imagen, de gloria en gloria, por su Espíritu Santo. Y les voy a leer lo que dice en Éxodo capítulo 34, versículos 27 al 34. Dice, Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo, cuando dice, así como Moisés, todos ahora nosotros ya estamos con el rostro descubierto, pero podemos, como estamos en la presencia continua de Dios, Moisés tenía que, cuando entraba, se quitaba el velo, cuando salía a hablar con el pueblo, se lo ponía, pero dice que nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo, tenemos que ser reflejo de la persona de Dios.
de su obra en nosotros por medio de Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Estamos contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Así es de que con esto terminamos y podemos decir, bueno, cada uno de nosotros estamos ya en ese proceso de transformación, de crecimiento, de ser cada día más semejantes al Señor, y el nombre que nos ha puesto, el nombre espiritual que llevamos aquí en la tierra, es el de cristianos, que debe llevarse con todo respeto, con todo honor y respaldado por nuestra vida de obediencia a la palabra de Dios, a la obra que es la palabra de Dios. Pero nuestro nombre celestial es un nombre que hasta que estemos en su presencia lo vamos a conocer. Simbólicamente, no es que se nos va a dar una piedra física, no. Son simbolismos que se usaban en esa época. Y dice, bueno, van a recibir una piedra con un nombre. Ese nombre nadie lo conoce más que el que reciba esa piedra. Es el nombre, es mi nombre, dice, mi nombre nuevo, dice el Señor Jesús. Así es de que esa es la garantía, esa es la promesa de parte de Dios, de que tenemos ahora ese nombre espiritual aquí en la tierra, cristianos, y un nombre celestial que no sabemos cuál es. Y bueno, con esto hemos terminado esta parte de cuál es tu nombre. Y pues con esto estamos viendo que tenemos una gran responsabilidad. Como dice Pablo, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Él mismo y rogara por medio de nosotros, que lo está haciendo realmente cuando estamos dejando que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Nos ha costado mucho trabajo, sí. Tenemos todavía muchas fallas, sí. Estamos en procesos de crecimiento, sí. Pero como pasó con el caso de Jacob, persevera, sigue adelante. Sí vas a caer, sí vas a fallar, hay arrepentimiento, hay levantamiento, hay restauración de parte de Dios. Somos como hijos pródigos a veces, que nos alejamos, pero el Espíritu Santo va por nosotros y nos trae de regreso y nos viste como hijos de Dios, ¿verdad? Así es de que tenemos revestidos de Cristo y nos ve sin pecado, nos ve santos, irreprensibles y sin mancha. Gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Y con eso terminamos. Y ya para terminar, como hemos dicho, no dejemos de orar por los hermanos perseguidos. Aquí tenemos problemas y decimos para pulmonías, la mía, ¿verdad? Pero no, hay quienes la están pasando peor todavía, por causa de la fe, estamos hablando, por causa de la fe en Cristo. Y estos hermanos en Sudáfrica, en Centroáfrica, África Central, pues necesitan también las oraciones. Ellos están demostrando cuál es su nombre, están llevando con mucho honor el nombre del Señor, compartiendo y sufriendo lo que es ser perseguidos por causa del nombre de Cristo, por causa de su fe. Así es de que no nos olvidemos de ellos también. Aparte de todos los problemas aquí, por los que estamos orando, las enfermedades, por las situaciones difíciles, no olvidarnos de nuestros hermanos. Primeramente, Dios, nos vemos la siguiente semana, en el nombre de Jesús. Amén. Mi nombre es Jeanette. Soy cristiana y amo a Jesús con todo mi corazón. Amo a mis hijos y amo a las personas de mi país, la República Centroafricana. Mi país es habitado por cristianos y musulmanes y nos respetábamos siendo vecinos al mismo tiempo que yo trabajaba en alcanzarlos para Cristo. Pero mi deseo de vivir en paz no duró mucho tiempo. Nuestra aldea fue emboscada por atacantes islámicos. Empezaron a disparar sus armas y corrimos hacia los arbustos tan rápido como pudimos. Todos los cristianos en mi aldea fueron asesinados u obligados a esconderse. Mis hijos y yo escapamos,
pero ni siquiera tuvimos tiempo de ponernos los zapatos o la ropa. En los últimos 8 años, ataques como este han tenido como objetivo a los cristianos de la República Centroafricana y continúan hasta hoy. Iglesias y bases misioneras que tomaron décadas para ser edificadas fueron destruidas junto con las casas de los cristianos hasta quedar reducidas a cenizas. En una región, las únicas estructuras que se mantuvieron firmes fueron los techos de metal de 2 iglesias. Miles de cristianos han pasado años improvisando refugios temporales, lejos de sus hogares, mientras la violencia e inestabilidad continúan. Entregar la vital ayuda que los cristianos desplazados necesitan con urgencia a menudo significa surcar rutas intransitables utilizando aviones de carga, camiones, motocicletas, bicicletas e incluso canoas. Con la ayuda de Dios, los suministros logran llegar a los cristianos dispersos a través de diferentes campamentos. Actualmente, Jeanette y más de 30,000 cristianos en la República Centroafricana han sido expulsados de sus hogares solo por su fidelidad al seguir dando testimonio de Cristo en las zonas mayormente musulmanas a pesar de la intensa violencia islámica. Estos valientes creyentes, nuestros hermanos y hermanas en la República Centroafricana, han mostrado el amor y el perdón de Dios a sus perseguidores. Ellos se mantienen fieles al Señor y confían en que Él suplirá sus necesidades.